porque en la cruz Jesús era un verdadero guiñapo humano. En Isaías capítulo 52, últimos versículos, dice que ni siquiera se le podía reconocer su parecer completamente desfigurado. De los golpes de los romanos, de los latigazos, la corona de espinas, ¿verdad?, que le pusieron en la cabeza. Ustedes saben que las espinas era un símbolo de maldición. En el capítulo 3 de Apocalipsis, de Génesis, dice la Biblia que cuando Adán pecó, comenzaron las espinas, las flores no tenían espinas, los leones no tenían ferocidad. Cambió la genética completamente, podríamos decir, el ADN de toda la creación de Dios. Se infectó la creación de Dios a nuestro alrededor por nosotros, por los seres humanos. Y esta es la razón por la cual el mundo se encuentra ahorita como se encuentra. Todo lo que son tsunamis y todo es porque la humanidad ha llegado ahorita a una perversión inimaginable. Siempre ha habido degeneramiento, siempre ha habido con Sodoma y Gomorra, que fue la primera historia de perversión sexual, pero nunca la humanidad había llegado al grado de perversión a la que estamos llegando. Y esto acarrea el juicio de Dios. Dice en Colosenses capítulo 3 que no haya en nosotros inmundicia, ni fornicación, ni pasiones desordenadas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En otras palabras, ¿quieres enojar a Dios? ¿Sabes qué es lo que atrae más rápido el enojo de Dios contra tu vida? La inmoralidad. Es lo que más rápido acarrea el juicio de Dios, porque dice en 1 Corintios 6, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hay algo en la inmoralidad que nos corrompe, que destruye el matrimonio, destruye la familia, destruye la sociedad. Y es lo que estamos contemplando actualmente. Toda la corona de espinas que le ponen a Jesucristo era precisamente para que Él llevara esa maldición en tu lugar y en mi lugar. La tierra fue maldecida por el pecado y eso simbolizaba la corona de espinas. Ahora se las ponían ahí para que Él llevara esa maldición en esa cruz, en tu lugar y en mi lugar. Qué buenas noticias tenemos de que podemos sabernos libres de esa maldición cuando tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero después de la resurrección, Cristo se presenta a los discípulos, pues ya glorificado, ¿verdad? Con un pelo blanco que le llegaba a más o menos hasta los hombros, una vestidura de lino fino, un cinto de oro, los ojos refulgentes como truenos, los pies refulgentes como el bronce bruñido. Y este es el personaje que se presenta en el capítulo 1 del Apocalipsis. Y cuando Jesucristo se presenta a Juan cae completamente desmayado a un lado cuando oye una voz por atrás que le dice: yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo ahora las llaves de la muerte y tengo las llaves del infierno. Escribe las cosas que te voy a dictar, escribe lo que es el capítulo 1, escribe las cosas que son, que es el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, y escribe las cosas que serán de Apocalipsis 4 hasta Apocalipsis 19. Entonces el Apocalipsis está bosquejado en el capítulo 1, versículo 19, donde Jesucristo le dice lo que has visto, lo que es y lo que ha de ser después de esto. Y comienza Jesucristo a mandar un mensaje a través de los líderes de las iglesias, a las 7 iglesias que en aquel tiempo se encontraban en el Asia Menor, en lo que es casi ahorita todo el Asia Menor, que lo que es la parte de Turquía. Ahí se encontraban, y es interesante cuando lleguemos a Pérgamo que Turquía era el centro del trono de Satanás. Entonces vemos nosotros aquí en estos mensajes a las 7 iglesias que el número 7 en la Biblia es el número de lo que está completo, de lo que está perfecto. El 1 es el número de la unidad, el 2 es el número del testimonio, por eso Jesús los mandaba a los discípulos de 2 en 2, el 3 es el número de la Trinidad, el 5 es el número de la gracia, el 6 es el número
de nosotros, porque en el sexto día fuimos creados. Por eso el símbolo del anticristo es 6, 6, 6. O sea, el 6, el número del hombre elevado a la Trinidad, a la deidad. El hombre haciéndose Dios, que fue lo que Satanás le dijo a Eva desde el principio: serán como los dioses. La palabra Elohim es en plural dioses. Entonces Jesús en el versículo 1 del capítulo 2 le manda a Éfeso la primera corrección, diciéndoles que aunque ellos habían hecho muchas cosas en la iglesia buenas, hay cantidad de gente que hace cosas buenas, que ha comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, que no hace cosas malas, no las hace en la energía del espíritu, las hace en la energía de la carne. El otro día tenía yo una discusión con unas personas que nos decían: es que los tibetanos viven vidas más consagradas que muchos cristianos. Se retiran allá en las montañas, no beben, no toman café, no toman cerveza, no ven televisión, no tienen Netflix, no tienen internet en sus casas. Y es la forma en la que el diablo engañó a la humanidad cuando Roma absorbe del hinduismo lo que se llama el aislamiento, o la vida del monasterio, o la vida de los conventos. Salirnos del mundo para no estar en las tentaciones del mundo, no hacer nada malo, y ahí estar encerrados, encontrando a Dios, viviendo en lo que se supone que es la verdadera espiritualidad. Entonces, qué interesante, ¿verdad?, que Roma absorbió esto para poder asociar: si eres pobre, eres espiritual. Si eres espiritual, tienes que andar en una carcacha, con zapatos rotos, o en un convento, o vivir humildemente. Y cuando venimos a la Biblia, encontramos lo contrario. No es el dinero el problema, es el amor al dinero. Entonces, Dios no está en contra de los ricos, ni tampoco Dios odia a los ricos. Dios odia que los ricos vivan para ellos mismos, ambicionando y amontonando para ellos. Así hay también pobres que son ambiciosos y que son orgullosos y que son avaros también. Entonces, todos estos misterios y todas estas tinieblas que cubren la mente humana de tantas concepciones completamente equivocadas, venimos a la Biblia y se nos caen las vendas y comenzamos a ver claramente como Dios quiere que nosotros veamos, o tener una cosmovisión adecuada de lo que Dios quiere que nosotros seamos y veamos en el mundo. Y esta iglesia de Éfeso, la primera iglesia, eran iglesias que eran pacientes, testificaban, repartían volantes, trabajaban arduamente, y Dios les dice: han perdido su primer amor. No vale nada de lo que han hecho, porque lo hicieron en la energía de la carne. O sea, hay mucha gente, para concluir, que se consagra exteriormente sin tener una relación con Jesús. Entonces tú puedes hacer muchas cosas porque la carne es muy consagrada, pero solo Dios sabe la motivación por lo cual hacemos lo que estamos haciendo. Y en la iglesia de Esmirna, que es la que nos toca ahora, versículo 8 del capítulo 2, veamos cuál es este mensaje, que es la segunda iglesia a quien Cristo se dirige. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y vemos que en todas las presentaciones Jesús se presenta como se presentó en el capítulo 1 al apóstol Juan. Y le dice a Esmirna: yo soy el primero y el postrero, el que estuve muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No sufrirá de la segunda. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, que es la iglesia que sigue en tercer lugar. Veamos en primer lugar
que Jesús se dirige a todas las iglesias diciéndoles: yo conozco desde que tú te levantas, ¿qué estás pensando? Yo conozco qué desayunas. Yo conozco a quién ves cuando estás en la calle. Yo conozco tus pensamientos desde lejos. Sé precisamente lo que estás arguyendo, lo que estás planeando, lo que estás conspirando. Yo conozco absolutamente todo lo que haces. Y si Dios conoce todo lo que nosotros, muy lógico, como dice el Salmo 139, ni las palabras están en mi boca cuando Dios conoce lo que voy a hablar. Esto es una omnisciencia impresionante que le corresponde solamente a Dios y no la tiene Satanás. ¿Recuerdan ustedes cuando Abraham quiso ofrecer a Isaac en el capítulo 22 del libro del Génesis, que ya que estaba dispuesto a levantar el cuchillo, se levantó un ángel y le detuvo el cuchillo, y entonces el ángel revela uno de los nombres más profundos de la deidad? Y el ángel le dice: ya he visto que temes a Dios, Dios proveerá. Y esta palabra en el hebreo, Yahweh Jireh, significa, y tiene dos significados, porque en el hebreo una palabra tiene 5 o 6 significados, dependiendo el contexto en el que se usa. Entonces la palabra Yahweh Jireh significa Dios proveerá. Pero al mismo tiempo que significa que Dios proveerá, también significa Dios ve. En otras palabras, cuando Dios ve tu necesidad, Él va a proveer. Dios no te da lo que tú quieres, ni a mí tampoco. Dios nos da lo que necesitamos. Entonces, si muchos de ustedes ahorita quieren muchas cosas y no las tienen, es porque simplemente Dios sabe que no las necesitas. Porque si las necesitaras, Él las va a proveer. Buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas Dios las suplirá, Dios las proveerá por añadidura. Pero si Dios ve que tú estás pidiendo: Señor, pues cámbiame de coche, y me quiero cambiar de casa, y mira que ya nomás tengo un tacuchi y ya se me está envejeciendo, ya nomás traigo guarache, no traigo zapatos Roberts tampoco, ni tampoco Florsheim para poder predicar o para poder andar en el mundo. Simplemente Dios te dice: yo sé que lo necesitas, pero no te lo voy a dar, porque no me buscas a mí primero. ¿Y por qué tiene Dios que nosotros buscarlo primero para que Él nos dé lo que necesitamos? Porque si Dios te da lo que tú quieres, aunque lo necesites, pero no lo buscas, te vas a enorgullecer de lo que tienes. Y vas a comenzar a desarrollar en tu corazón lo que se conoce como la ambición o la avaricia. Y vas a convertirte en una persona que crees que te lo mereces, y cuando comenzamos a creer que nos merecemos lo que tenemos, es cuando comenzamos a volvernos ingratos con el Señor. La iglesia de Esmirna era llamada la corona de Asia por su increíble belleza. Estaba situada a 60 kilómetros exactamente de Éfeso, que es la ruta de todos los comerciantes que venían de la India, de Persia, que es ahora Irán, y de Roma. Fue mundialmente conocida Esmirna por sus escuelas de ciencia, de medicina, y los grandes edificios y calles que comenzaron a pavimentar con piedras. Pero ahí en Esmirna se encontraba uno de los ídolos más grandes en un templo que se llamó el dios Baco, que era el dios del placer. O sea, era una iglesia, era una ciudad, llena de inmoralidad, igual que el puerto de Corinto. Y muchos judíos apóstatas comenzaron a comprar propiedades y a hacer sus residencias en la ciudad de Esmirna. Ahí nació el famoso filósofo Homero en el año 195 después de Cristo, y fue la primer ciudad, Esmirna, en haber levantado una estatua o un monumento dedicado a Roma. La fidelidad de Esmirna a Roma era muy famosa. Los judíos eran muy numerosos aquí en esta ciudad.
e influyeron para que el gobierno romano persiguiera a los cristianos, porque recordamos que eran judíos apóstatas. Los que crucificaron a Cristo seguían propagándose por el mundo entero. El primer pastor de esta iglesia se llamó Policarpo, que fue martirizado el 21 de febrero del año 155 después de Cristo, cuando se celebraban los juegos públicos, por lo que la ciudad estaba llena de visitantes. Dice la historia que cuando Policarpo entró, porque los reunían así en un gran estadio, y entonces el César salía enfrente de todos y les decía: hínquense todos ustedes y llámenme César Curíos, que en el griego significa César es el Señor. Entonces dice la historia que Policarpo se quedó parado, y entonces el César mandó a uno de los centuriones y le dijo: oye, ¿por qué ese esclavo no se hinca? ¿Y por qué no me rinde el tributo que estoy ordenando? Entonces el centurión se acercó a Policarpo y le dijo: Policarpo, ¿por qué no te hincas? ¿Qué no sabes que el César es el Señor? Y Policarpo le dijo al centurión: dile al César que el único Señor se llama Jesucristo. Entonces apresaron a Policarpo, lo ataron a una hoguera, y antes de morir le volvieron a decir: reconoce que César es el Señor. Y Policarpo dijo: han pasado 86 años de mi vida, y he dado mi vida por el que dio su vida por mí en una cruz. ¿Cómo habría yo de negarlo en la hora de la muerte? Y murió quemado en la hoguera. Y fue una de las víctimas que comenzaron la persecución, como lo vamos a ver más adelante, de los cristianos en los primeros 3 siglos de la era del cristianismo. Esta persecución, inspirada por Satanás desde luego, involucró a Nerón, que fue el que a Pedro lo crucificó, y Pablo fue decapitado en los tiempos de Nerón. Recuerdan ustedes que incendió Roma Nerón a propósito, para que pudieran echarle la culpa a los cristianos. En segundo lugar, Domiciano fue el que desterró a Juan a Patmos, que es el que recibió la carta del Apocalipsis. En tercer lugar, el emperador Trajano, que fue el que mató a Ignacio de Antioquía, que lo quemaron en una estaca también. Marco Aurelio asesinó y quemó también a Justino mártir. Y Diocleciano fue de los últimos, que fue el peor de todos, porque además de matar a los cristianos, ordenó quemar todos los documentos que se encontraban en los apóstoles, o quería quemar las cartas que los apóstoles mandaban a todas las demás comunidades para que pudieran saber qué cosa era lo que Cristo anhelaba con ellos. Damas y caballeros santos de Dios, durante 300 años de la época cristiana, de la era, los últimos 2000 años, los cristianos eran amontonados en pilas, amarraban a perros o a animales a sus espaldas para que los mordieran y los mataran y los enterraran en sus excrementos. Los metían en cárceles atados con cadenas, un muerto con uno vivo, para que el muerto comunicara la peste al otro y para que en sus orines y en su excremento murieran. Los colgaron públicamente, a otros los echaron a los leones. Dicen los historiadores como Tulio y como Josefo, que cuando llegaban las bestias y los leones le arrancaban la cabeza a un niño con su mamá, y al otro le arrancaban los brazos, ahí en un espectáculo ante el público y ante todos los que gritaban: sí, sí, que los maten, que los maten. Todos los cristianos antes de morir comenzaban a cantar: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Ahí en el último momento, los cristianos sabían que la fidelidad de ellos era para el Hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros en el siglo XXI se avergüenzan de ser cristianos y de dar testimonio en su trabajo, en su bufete, en el hospital, en tu taller, ante tu familia, y además hasta esconden la Biblia
en el avión para que no sepan que la vienen leyendo. Si nosotros no somos capaces de dar testimonio y de vivir para Cristo, tampoco estaremos preparados para morir por Él. Y Dios conoce a esas personas que lo han negado públicamente, que se han avergonzado de Él, y esto es precisamente el consejo que el apóstol Pablo le dio a su discípulo Timoteo en su segunda carta, versículo 8 en adelante: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Antes de que fuéramos cristianos éramos cobardes. Tengo miedo de mi esposo, tengo miedo de mi esposa, tengo miedo de mi jefe de mi trabajo, tengo miedo del gobierno, tengo miedo que mi esposo se muera y yo no tenga ni seguro social, hermano. Tengo miedo de esto. Estábamos llenos de temores, le teníamos miedo al mundo, miedo a la gente, de lo que va a pasar. Miedo a mi suegra, miedo a mi compadre, miedo a mis propios familiares. Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, es precisamente para erradicar ese temor y sacarlo fuera de nosotros. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. El Espíritu Santo entra en nuestra vida para enfrentarnos a un mundo hostil a nosotros. Y muchas veces la misma persecución comienza en nuestra propia familia. No ha habido ninguna persona que se haya convertido que no haya sido perseguido por su propia familia. En nuestra familia principalmente recuerdo cuando mi hermano Alejandro se convirtió, él fue el primero. Inmediatamente: ya te cambiaste de religión. Yo fui el primero en perseguir a mi hermano. Es más, un día estuvo hasta dispuesto. Llegó con 2 o 3 cristianos. Yo andaba con una pistola Brownie 9 milímetros desde los 15 años aquí atrás de mi pantalón. Se la puse a mi hermano y a los cristianos y les dije: si ustedes llegan a mi casa otra vez, los mato. Así de enchamucado estaba yo. El gadareno era Pinocho comparado. Y mi hermano, me acuerdo que sudando y viéndome, ¿verdad? Mi hermano Alejandro, que es el director ahorita de ITI, me dijo: así me lo dijo, ¿verdad? Si tú mantienes esa actitud, hermano, te vas a ir al infierno. Le dije: no me voy a la misión del infierno. Pero después, cuando Dios me toca, me convierto yo. Después vienen mis hermanas. Y ahorita, ¿verdad? Gracias a Dios, mamá, que tiene 92 años, fue la última en convertirse. Pero Dios alcanza a toda tu familia si tú aguantas la persecución. Si no te acobardas, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y lo dice la Biblia, es un espíritu de poder. Es un espíritu de amor, de compasión por los demás y de dominio, donde necesitamos comenzar a gobernarnos a nosotros mismos. Gobernar nuestra ira, gobernar nuestra idea de venganza, nuestra amargura. Si no nos gobernamos a nosotros mismos en todas esas cosas que nos hacen daño, no vamos a poder manifestar ni comunicar el amor de Cristo a los demás. Y le dice Pablo a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Recuerden ustedes, dice Filipenses, Dios nos llamó no solamente a creer en Él, sino también a sufrir por Él. Y el sufrimiento comienza en la casa, con la familia. Ahí comienza. Porque te va a perseguir tu abuelita, te va a perseguir tu mamá, te va a perseguir tu suegro, te va a perseguir tus hermanos. Siempre habrá tus amigos. En el momento que tú haces el paso y dices: quiero seguirte, Jesús, viene el diablo a ver si es cierto. Vamos a mandarle pruebas. Y si tú pasas esas pruebas de la persecución, escúchame con todo tu corazón. Si tú pasas esas pruebas de la persecución y resistes y te mantienes inmaculado, te mantienes firme en tus convicciones, demuestra que has nacido de nuevo. ¿Cómo puedo ser que soy un cristiano en medio de la persecución? Si comienzas a avergonzarte y a arrinconarte, bueno, soy cristiano, ¿verdad? Pero no soy tan fanático como muchos. ¿Eres de los aleluyas? Sí, pero yo no digo aleluya en la iglesia, ni levanto las manos tampoco. Soy un poco más moderado. Y comienzas y te comienza la gente: sí, diles, ¿y qué? Tú cuando vas y gana el América, levanta las 2 manos.
Y a mí me vienes a criticar porque en la iglesia las levante yo, por el amor de Dios. Vemos nosotros pues en el libro de Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, cómo se describe la persecución de la iglesia en los primeros 300 años del cristianismo. Dice versículo 36 del capítulo 11 de Hebreos: otros experimentaron vituperios y azotes, y más a esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y tú aquí en Metepec, tranquilo, quejándote. Si tan solo supiéramos lo que es vivir para Jesús, y si fuéramos más agradecidos con lo que tenemos, y estamos 1000 veces mejor que muchos pueblos y que muchas naciones que ahorita están sufriendo, como en los refugiados de Siria, van más de 4 o 5 millones de personas entrando a Italia y quieren entrar a Turquía ahora. Alemania ha recibido algunos, Francia, etcétera, etcétera, que salen simplemente con lo que traen cargando de su casa. Más de 3 millones de venezolanos están saliendo de Venezuela y hacen casi 3 semanas caminando de Venezuela al Ecuador, durmiendo en el suelo con lo que alcanzaron a sacar. Y gracias a Dios que ahora Ecuador les dio el permiso de entrar sin pasaporte por los derechos humanos. Y nosotros aquí todavía en Toluca o en el lugar donde tú vivas, nos quejamos y no tengo esto y el otro, y fríos y avergonzados de Jesucristo, y hablando unos contra otros y vociferando, o en perversiones sexuales, con pornografía, cuando no sabemos que Dios es un Dios santo, que anhela de nosotros lo más precioso que podamos sacar. Dice Jeremías: si tú sacas lo vil de ti, te usaré, dice el Señor, y te restauraré y te mostraré que es necesaria la santidad para que podamos ser usados por Dios y podamos ser bendecidos por Dios. Y todos estos cristianos anduvieron de acá para allá, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibiendo lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos murieron y nunca tuvieron su coche, muchos no se llegaron a casar, muchos no lograron formar una familia, muchos ni siquiera alcanzaron a tener nunca una cuenta en el banco, y todas las cosas que anhelamos, por las cuales la mayor parte de la sociedad lucha y persigue, ellos murieron sin nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios dijo: no les voy a dar a ustedes lo que les voy a dar después de esta vida. No se va a comparar las aflicciones con las bendiciones que tengo para ustedes en la otra vida. Y esa es la esperanza que nos mantiene y que nos sostiene. Como me dicen, han llegado jóvenes que me dicen: ay, hermano, ¿y si viene el rapto y no me caso? Pues ¿y qué que no te cases? Que para ti es lo máximo casarte, ¿eh? No te la vas a acabar con el Rambo que Dios te va a dar en otra vida, o con el gansito marinela que Dios te va a dar. Hay que en la otra vida vamos a poder seguir teniendo familia, en el milenio vamos a seguir reproduciéndonos. Isaías 65 y 66. Ya no daremos luz para maldición. Es en la eternidad cuando ya entraremos a otra dimensión en la que ya se acabó todo eso. Pero todavía en el milenio, que van a ser las vacaciones de nosotros, vamos a seguir teniendo familia y vamos a tener hijos todavía, pero con la bendición de que ahora nadie nos podrá robar lo que Dios nos ha dado. Muy bien, regresamos a Apocalipsis, y dice aquí en el capítulo 2, versículo 8, la descripción que hace Jesús de él. Número 1 dice: yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. ¿Saben ustedes qué es la eternidad? Alguien me ha dicho: oiga, ¿usted cree en el infierno? Claro que creo en el infierno. Pero ¿usted cree que las almas van a ser
sufriendo y van a estar por toda la eternidad sufriendo. Le dije, mira, tu concepto está en no entender qué es el tiempo. La eternidad es una dimensión en la cual tú y yo ahorita no estamos viviendo, más que interiormente en el Espíritu pertenecemos a la eternidad, para que me comprendas. Entonces, la eternidad es la dimensión donde el Padre, el Hijo y el Espíritu viven. La eternidad. Escúchame, en la eternidad no existe el tiempo. Se te van a fundir los fusibles, yo lo sé. En la eternidad no existe el tiempo, porque para Dios no existe el pasado, para Dios no existe el futuro, para Dios existe el presente. Yo soy el que soy. Así se reveló Dios a su pueblo, porque para Él es hoy. Él es el que es y el que siempre será. Ahora muy bien, en la eternidad Dios introdujo el tiempo. Génesis 1, versículo 1. En el principio, ¿qué principio? En el principio del tiempo, del espacio y de la materia. Apúntalo. Y ahí comenzó el tiempo, ahí comenzó el espacio y ahí comenzó la materia. Y estos tres elementos que forman las cuatro dimensiones en las que nosotros vivimos fueron corroboradas hasta el siglo XX por Alberto Einstein, con su famosa fórmula E igual a mc al cuadrado. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, esta fórmula de Einstein corroboró que efectivamente era necesario el tiempo incluirlo en el espacio y la materia, tal como la Biblia lo enseñó hace cientos de siglos. Ahora muy bien, este tiempo en el que tú vives va a tener un fin. Y este fin está en Apocalipsis capítulo 21, cuando se acabe el milenio. Ahorita estamos en la época de la iglesia. Después siguen los 7 años de la tribulación, que ya no vamos a estar aquí. Después viene la segunda venida de Cristo con un milenio, que es las vacaciones del cristiano. Al final del milenio, Satanás sale de su prisión, organiza la última rebelión, Apocalipsis 20. Viene el juicio del gran trono blanco, versículo 11 al 15, Apocalipsis 20. Y después del milenio, porque en el milenio va a haber muerte, en el milenio va a haber pecado, hasta el capítulo 22 del Apocalipsis, dice la Biblia, y ya no habrá maldición, porque la muerte entró como la maldición, por lo cual nos rebelamos contra Dios. La muerte es una consecuencia de la naturaleza humana rebelde contra su Creador. Entonces, hasta el capítulo 22 entramos a la Nueva Jerusalén, que va a bajar del cielo. La Nueva Jerusalén no va a bajar en el milenio. En el milenio vamos a vivir en la tierra, labrando como en el huerto del Edén. Pero en el capítulo 22, en la eternidad, baja la Nueva Jerusalén y vamos a vivir dentro de la Nueva Jerusalén, todos los cristianos y el Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento. Y ahí entramos a la eternidad. Entonces, cuando hablamos nosotros que una alma va a sufrir por los siglos de los siglos, creemos que el tiempo es así. El tiempo comenzó y va a sufrir por los siglos de los siglos de los siglos. Para nosotros la eternidad es esto. Y estamos equivocados, porque esa no es la eternidad, ese es el tiempo. La eternidad no está en el tiempo. Cuando venga Cristo, desaparece el tiempo. Así que lo más lógico y probable, ¿verdad?, es que esas almas condenadas en el infierno, condenadas en el lago de fuego, van a llegar al momento en el que Dios decidirá qué hacer con ellas, pero pasarán el lago de fuego. Pero no es por los siglos de los siglos de los siglos, porque los siglos de los siglos de los siglos se acaba cuando termina el tiempo. ¿Aprendieron algo? En 6 meses lo vas a entender. Bueno, cuando Jesús dice yo soy el primero y yo soy el último, Jesús está diciendo yo soy el que inicia tu vida y yo soy el que termina tu vida. El que comenzó la obra la terminará. Él es el autor y el consumador de la fe. Él es el primero desde el principio que inició el tiempo, porque Él es eterno y entra al tiempo el Hijo de Dios para manifestarse con nosotros, y Él es el último. Ahora síganme con mucho cuidado. Si Jesucristo es el primero y todo lo que ha pasado en el Antiguo Testamento se ha cumplido, sobre todo en el siglo XX, y Jesucristo es el último, ¿dónde estamos nosotros? ¿Perdón? Estamos aquí.
si Él es el primero y Él es el último, y todavía no llegamos a lo último, estamos aquí. Ahora muy bien, si Él dice que Él es el primero y el que murió y venció la muerte y ha resucitado, y ahora nosotros nos encontramos aquí, estamos mirando hacia la cruz, hacia el pasado, y estamos mirando al Jesús que viene por nosotros, porque si Él resucitó en el pasado y Él es también el último, eso significa que nosotros también volveremos a vivir con Él. Que lo que Él dijo del futuro es igual de cierto que lo que Él dijo del pasado. Entonces es maravilloso como Él se revela a esta iglesia, que esta iglesia es la única, esta Esmirna, con otra iglesia que no les llama al arrepentimiento. Y veamos por qué. Dice el versículo 9: yo conozco tus obras y conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. En primer lugar, esta iglesia era una iglesia atribulada, perseguida y además pobre. La palabra tribulación, tilipsis en el griego, significa presiones de diversas circunstancias. Si yo te pregunto ahorita, ¿estás pasando alguna tribulación? Tú me contestarías, no, ninguna, hermana o hermano. Yo te contestaría, pues eres un querubín. Porque no hay ningún ser humano que tú le puedas preguntar que no tiene alguna presión de alguna índole en su vida, en la vida que nosotros estamos atravesando. Estamos en un mundo así, estamos en medio, y es un mundo que nos quiere apretar, y primero traiciones, persecuciones, hablan mal de ti, te maldicen, pornografía, inmoralidad. Es como un imán que nos jala el mundo y nos quiere sacar de este libro, y si nos despegamos de este libro ya estamos en el mundo y ya no tenemos el poder del Espíritu Santo para poder resistir. Unidos a la palabra y unidos a Jesús todos los días, el mundo no tiene influencia sobre nosotros. En otras palabras, si tu condición interna espiritual está blindada, si interiormente tú tienes todos los días comunión con Jesús y estás cerca de su palabra, te blindas internamente para que la presión de afuera no entre a ti. Pero si tú dejas de tener contacto con este libro y con el Señor Jesucristo todos los días, ¿qué es lo que va a pasar? Te sales completamente de la cobertura de Dios, porque el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen. Y si tú no vives en la palabra y no vives con Jesús, no puedas decir ni atreverte que tú temes a Dios, porque lo estás tomando como una persona mentirosa. Porque si tú no lees la palabra ni lees con Jesús y te dices cristiano y no crees que necesitas una relación diaria de comunión con Jesucristo en el secreto del Señor, no eres cristiano. Eres religioso, y vas a hacer muchas cosas del cristianismo que hasta los monjes, repito, y hasta los que están en los conventos hacen mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque tu energía es de la carne y no es del espíritu. Es importante que recordemos algo. Cuando pensamos del desierto, ¿en qué pensamos? El desierto hubo un lugar vacío, desolado, rocas, lagartijas hay de vez en cuando que se aparecen. No hay ruido, no hay nada. Cuando pensamos del desierto, esto es lo primero que viene a nuestra mente. ¿Saben ustedes cuál es la palabra hebrea para desierto? Mid, M de mamá, y latina, D de David. Bar. Mid, bar. Nadie apunta. Qué buena memoria tienen todos. Sin embargo, la palabra bar viene de la palabra abar. Abar, que significa en el hebreo palabra. Entonces, el desierto es un lugar santo. El desierto es la escuela más grande que Dios tiene para nosotros. Síganme con mucho cuidado. Y cuando hablamos nosotros que Dios llamó a Moisés 40 años al desierto, a no ver ni Netflix, ni televisión, ni internet, ni nada. Cuando llamó 40 días a Elías y 40 días a Jesucristo a aislarse durante ese tiempo, ¿por qué lo hizo Dios?
Porque el desierto es un lugar santo, porque es el único lugar donde no tenemos distracciones. En Jeremías 23 dice el profeta: ¿quién estuvo en el secreto de Jehová, que es el desierto? ¿Quiénes son los que tienen un tiempo diario en su vida, en silencio, a las 4, no sé, 5 de la mañana, que horas te levantes, antes que cante el gallo, antes que comiencen a ladrar a los perros, antes que el bebé comience a llorar? ¿Quién es los que están en el silencio sin que nadie los interrumpa? Tu devocional no está ni tu esposa, eso, otra cosa es con tu esposa el devocional, otra cosa la reunión de oración. ¿Quién ha estado a solas con Dios diario? Dios nos llama diario al desierto, al lugar donde no tengamos distracciones, para que nos pueda hablar. Dice Jeremías 23: ¿y quién oyó y vio su palabra? Porque es ahí, en el silencio, sin distracciones, en la mañana, en la madrugada, cuando Jesús, Marcos 1:35, se levantaba antes de que comenzara a roncar Pedro, antes que la gente comenzara a hablarle: hermanito pastor, se está muriendo mi gato, por favor ore por él. Ahí en la madrugada, antes de que tengamos todo lo que nos va a enfrentar el día, pasar a tiempo a solas con Dios. De mañana me levantaré y oiré tu voz, dice el Salmo 5. Y vemos durante toda la Biblia, todos los grandes hombres de Dios y las mujeres de Dios se levantaban temprano, tenían un tiempo en el desierto con Dios, porque ahí es donde Dios te va a hablar. Pero ahora, ¿saben lo que ha hecho la iglesia del siglo XXI? Hemos dejado esto, el tiempo con Dios, y llegamos: hermano, póngame su mano y deme otra unción, túmbeme al suelo, os quiero sentir, y comienzo así como el Espíritu Santo para saber que tengo a Dios. Y si no me pasa algo y no me siento y no me caigo al suelo, no puedo experimentar ni comprobar que tengo al Espíritu Santo. Hemos sustituido el desierto por el misticismo. Queremos experimentar afuera de nosotros a Dios, y Dios se manifiesta de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. ¿Quieres experimentar a Dios? En la mañana vete al desierto, reclúyete con Él, y ahí en tu corazón, porque lo tienes dentro del Espíritu Santo, Dios te va a hablar a través de su palabra, Dios te va a sensibilizar a través de su palabra, y tú vas a blindarte interiormente para enfrentar el mundo, tu oficio, tu taller, tu hospital, tu bufete de abogados, el empleo que tengas como maestro o con lo que sea, y podrás enfrentar al mundo, y el mundo no tendrá influencia sobre tu vida interior, porque eres un guerrero, una guerrera de Dios. Solo escuchen esto: estos cristianos van a sobrevivir. Nunca en la historia, jamás, nadie había estado con tantas presiones como la iglesia actual. La que estamos hablando del primer siglo y segundo de la era cristiana fueron persecuciones de morir, pero nosotros son persecuciones mentales. Estamos siendo presionados por millones de demonios. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios en los últimos tiempos, que son los tiempos que estamos viviendo. Y ahorita están los demonios hablándonos, a un amigo que te hable a tu oído, una muchacha que te hable a tu oído, que sea contrario a la palabra de Dios. Reconócelo, son demonios hablándote a través de los seres humanos. Recordemos algo: los ángeles toman apariencia humana. Y hay cantidad de personas que nos rodean que no son humanos, son ángeles del mal. La cizaña mezclada con el trigo. Y dice en 1 Juan capítulo 4, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, los que conocemos a Dios, Dios nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del engaño, el espíritu del error, el espíritu de la mentira.
Y tú vas a tener que prepararte en la época que vivimos para poder blindarte y enfrentar las presiones de la pornografía, de las tentaciones, de las mujeres como se están vistiendo actualmente, de los programas de televisión, de los compromisos del mundo, del dinero, de la ambición. Vas a tener que blindarte ya para que puedas llegar y ser fiel hasta la muerte. De otra manera no vas a poder acabar, porque no es como comenzamos, sino como terminamos lo que vale delante de Dios. Yo soy el primero y yo soy el último. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. En la Biblia hay dos palabras para pobreza. Esto es muy interesante, porque una de las palabras, ¿verdad?, es tocheia. La palabra tocheia en el griego es y habla de una pobreza total, ni para comer. O sea, como le llamamos casi, ¿verdad?, un mendigo. Y la otra palabra griega es peneia, que significa nada más carecer de lo superfluo. Pues tienes tu bochito, y tienes tu jacalito, y tienes tu petate, y tienes tu ollita con tus frijoles y con tus tortillitas de maíz. No eres tochea. O sea, tienes por lo menos frijolitos, totopitos, tu bicicleta para transportarte, una motocicleta. No eres una persona que no tenga nada. Estos cristianos no tenían nada, ni frijoles ni totopos para comer. Es lo que Jesús le está diciendo. Yo conozco las condiciones en las que tú estás viviendo. Sin embargo, aquí se usa la palabra tochea otra vez, porque la mayoría de ellos pertenecían a la clase más baja, o sea, a los esclavos. Y en esta pobreza es importante que nosotros entendamos lo siguiente. Roma comenzó a enseñar en el año 320. El emperador Constantino, que fue el último emperador romano, dijo: el cristianismo es la religión de todo el imperio. Se acabaron las persecuciones, se acabó el circo romano, se acabó los 3 siglos de persecución contra los cristianos. Sin embargo, se acabó la persecución, y entonces Constantino le entregó el poder, y Constantino nombró a un pontífice. ¿Quién es un pontífice? La palabra pontífice significa constructor de puentes. Alguien que ya no políticamente, sino religiosamente, decimos en México, es la misma gata, pero revolcada. Entonces, vean esto: el gobierno político romano deja de ejercer el poder político y se convierte en un poder religioso, y a través de la religión, Roma durante los últimos 18 siglos manejó, gobernó y controló la política de Europa. Ninguno de los reyes, ninguno de los gobernantes de Europa ni siquiera se podía casar sin el permiso del Vaticano. Entonces, durante todo este tiempo, la Biblia se cierra. Se cerró la Biblia, y hasta 1961 apuntan todas estas fechas. A mí no me digas nada ni te enojes conmigo. Yo nada más te comunico lo que la historia dice. En cualquier parte lo puedes encontrar. Hasta 1961, el Papa, que ha sido de los mejores de Roma, Juan XXIII, uno gordito con una cara muy simpática, abre la Biblia, y cuando abre la Biblia comienza: Jesús, María y José y el burrito que los acompañan. Juan 23 descubre que dentro de la tradición romana se introdujeron 36 herejías que no están aquí en la palabra de Dios. Una de ellas, el celibato sacerdotal. Todos ustedes esta semana lo han escuchado. Miles de niños en Pensilvania y en Washington, Estados Unidos, violados por ministros religiosos pederastas. Miles de niños.
Y sigue la mata dando ahora en Inglaterra y en Irlanda. Ya están saliendo también las escuelas de monjitas, ¿verdad? Violadas. ¿Y todo por qué? Porque ya el momento en que Roma dice: tú quieres servir a Dios, no debes de casarte. Cuando la Biblia, la misma Biblia, Torres Amad, Nácar Colunga y la de Jerusalén, que son traducciones católicas, en estas mismas Biblias se le enseña, 1 Timoteo capítulo 3, que los supervisores de la iglesia, que los ministros de la iglesia, que los curas de la iglesia, como le quieras llamar, sean casados, padre de familia, para evitar la fornicación precisamente. Y todos estos miles de curas o sacerdotes, como les llaman, aunque no son sacerdotes bíblicamente, ¿qué hacen, verdad? Pues buscan a niños, porque se les prohíbe casarse y con alguien tienen que desencadenar algo que por naturaleza es santo, que es el sexo. Pero Dios permite el sexo en el matrimonio, no fuera del matrimonio. Entonces vemos que lo que está pasando es contra natura, por algo que fueron y comunicaron ajeno a la palabra de Dios. Y en segundo lugar, comenzaron a decretar de que si tú eres siervo de Dios o quieres ser padre y quieres ser cura, yo se los digo porque yo quise ser sacerdote a los 14 años de edad. Fuimos educados en colegio de lasallistas, mi hermano y yo. A los 13 años me convencieron que yo tenía que ser cura y me metí a un noviciado en Acapulco. Ya les conté el testimonio algún día, ¿verdad? Que cuando vi por ahí una güerita, parecía a mi esposa, a lo mejor fue ella misma, ¿verdad? Soñé con ella y le hablé a mi papá y le dije: ¿sabes qué? Cuando me dijeron: tú no te puedes casar, tienes que hacer voto de celibato, dije: ahí se ven, para no decir otra cosa. Porque a mí me gustan las mujeres. Mi papá estaba feliz, ¿verdad? Brincó el gusto. Él no quería que yo me involucrara ahí. Éramos muy, muy católicos, pero mi papá no quería que yo me involucrara ahí. Tal vez porque también tenía ya sus dudas. Y entonces se obligó, ¿verdad?, a que no se casaran y se obligó a ser pobres. Y si vas a ser cura, no te cases. ¿Por qué? Porque si te casas, tienes familia, tienes hijos y ya no tienes dinero para mandar al Vaticano. Lo vas a ganar en tu familia. Y si eres soltero y no te casas, el dinero lo mandas a Roma. Y Roma se convierte, y hasta ahorita es el centro de la riqueza más grande del mundo entero. Un solo cuadro de Leonardo da Vinci, que tú vayas al Vaticano y lo veas, y las pinturas o las esculturas de Miguel Ángel valen 50, 100 millones de dólares, que podrían alimentar a una población completa de una nación. Ya no quiero seguir hablando, pero dice la Biblia: ser pobre no significa que Dios esté en contra de ti. Yo conozco tu pobreza, porque ahora vean ustedes, Roma dice: no, para ser espiritual tienes que ser pobre. Fíjense lo que es el diablo. Y ahorita en los últimos 30 años de la iglesia cristiana, ¿saben lo que se comenzó a predicar? La teología de la prosperidad. Ahora no, ahora tú necesitas, para ser espiritual y para ver que Dios te bendiga, tener una iglesia con candeleros de oro, cortinas persas, alfombras persas. Y si eres pobre es porque no eres próspero y porque Dios no te bendiga. Estás bajo una maldición. Y se llevó al extremo. Ahora, para ser espiritual necesitas ser ricos, porque si no eres rico no tienes la bendición de Dios. Eso, ¿dónde está en la Biblia? Y en 1 Timoteo capítulo 6 terminamos. El apóstol Pablo termina diciéndole con mucha sagacidad y espiritualidad a su discípulo Timoteo. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17: a los ricos de este siglo manda que vendan todo. ¿Eso dice? ¿Eso dice? Dios no está en contra de las riquezas, por el amor de Dios. Mándalos, que no sean altivos nada más, que no sean orgullosos, porque es lo que hace el dinero muchas veces: te envanece, te enorgullece y llegas a creer que no necesitas ya ni a Dios. Y es el problema de muchos ricos, por lo cual no vienen a Dios, ni a Cristo, ni a la cruz, porque no necesitan nada. Yo no necesito a Jesús si tengo todo. Este es el problema, pero no es el dinero, es el amor que le tienen a las riquezas,
que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Si tienes un Ferrari el lunes y un Lamborghini el martes y un Bentley el miércoles y un Corvette el jueves, ¿no está contigo Dios? Ni los pobres también, esos ricos tienen la culpa, que fue la teología del evangelio y del comunismo que se propagó en Latinoamérica, esos imperialistas yanquis, y por la envidia de los ricos nosotros estamos así. No es cierto, no fue así, es una mentira del diablo. Entonces no tenemos por qué, eso fue lo que Marx creyó, derribemos a la clase de la burguesía y el proletariado podrá repartir las riquezas, y cuando los pobres alcanzan ese puesto y derriban a los que creen ricos, echándole la culpa que su pobreza es por esos ricos que están después de ellos, repiten el mismo error, porque el problema no es el dinero, es el corazón del hombre. Y esto es lo que la Biblia nos da: ecuanimidad, equilibrio en las cosas que nos deben de gobernar, para que nos convirtamos en luz y lo anunciemos al mundo, a los diputados, a los gobiernos, a las familias, a los médicos, a los abogados, a los científicos, a la persona que se enfrente, porque la Biblia hace pedazos todos los sistemas de filosofía que el mundo ha inventado. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el primero y tú eres el último. Tú conoces el principio y conoces el fin, y tú estuviste muerto. Y estos cristianos de esta iglesia de Esmirna les animó que tú les dijeras eso, que aunque los mataran en el circo romano, aunque hicieran de sus cuerpos teas ardiendo, aunque los enterraran en su excremento y en su orín, encadenados, comidos por las mismas ratas, iban a sufrir 1, 2, 3 minutos, y en segundos todo se había acabado. Estarían enfrente de ti, oyendo las palabras: vengan benditos a mi reino que les he preparado desde la fundación del mundo. Por cuanto has sido fiel hasta la muerte, te daré la corona de la vida. No temas, yo soy tu Dios que te esfuerzo, yo soy tu Dios que nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre estaré contigo. Y aunque andes en valle de sombras y de muerte, en medio de un mundo de lobos, que es el mundo donde vivimos, no tengas temor de nadie ni de nada, porque yo estoy contigo. Y mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. A ti, Jesús, te adoramos. Tu fidelidad es por todas las generaciones. Nada nos falta porque todo provees. Tú eres fiel y tú buscas que entendamos que la corta vida que nos has dado es para conocerte, porque esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, al único Dios vivo y verdadero. En esta mañana extendemos una invitación a todos los que nos ven por la televisión, nos escuchan por las redes sociales, a que si tú no tienes a Jesucristo en tu vida, o muchos de ustedes que se han dicho cristianos, inclusive asisten a muchas iglesias cristianas, pero no tienes una relación con Cristo, has negado a Jesús, te has avergonzado de Él con tus amigos, con tus amigas, en el lugar de tu trabajo, que te arrepientas. Arrepiéntete, porque estas 7 iglesias del Apocalipsis, 5 necesitaban arrepentirse, menos esta, la de Esmirna, que fue hallada fiel hasta la muerte. Arrepiéntete y dile: Señor, perdóname mis pecados, mi vergüenza, mi cobardía. Tal vez es porque no tengo tu Espíritu Santo. Oh Dios, creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, que a los 3 días resucitaste de los muertos, y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios por su palabra. Vida Nueva
Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.